Sí. Gloria a Dios, Dios le bendiga. Dios le bendiga mucho más. Debe estar feliz porque el día viernes en la tarde estamos saliendo para un encuentro con el Espíritu Santo. Ese Dios sobrenatural promete hacer grandes cosas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yo no sé qué disposición tenga el pastor, si me puede acompañar, si no es mucha molestia. Gloria a Dios por todas las cosas. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, no que tome el control porque nunca lo ha perdido, pero sí que tome mi vida, mi boca y la palabra que me dio para que pueda ministrar tu vida. Te doy gracias, Señor. Padre Celestial, bendecimos tu nombre, Señor. Te pido que seas tú, Padre, ministrando en esta noche, haciendo tu santa y buena voluntad. Padre, que tú toques, Señor, los corazones de cada uno con esa palabra que me has entregado, Señor, para hacer conforme a lo que tú me has hablado. Señor, que cada palabra llegue a sus corazones, Señor. Toma mi boca, mi vida, mi humanidad, y que lo que yo soy, Señor, no entorpezca la gloria que tú quieres derramar en esta noche. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios porque se despertó. Estamos en vivo ya. Le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Sean bienvenidos todos. Hay una palabra para tu vida que necesitas recibir. Vamos a buscar en Romanos capítulo 12, verso 15. Romanos capítulo 12, verso 15. Cuando lo tenga me dice amén. Si usted no tiene Biblia, ¿sabe qué le voy a decir, verdad? Sí. También. Siéntese al lado de un cristiano, ellos siempre cargan Biblia. Pues aprende. Romanos capítulo 12, verso 15, cuando lo tenga me dice amén. Es un pedacito de palabra pequeña, pero bastante significativa, y quiero que todos me presten atención con lo que les voy a hablar en esta noche. La palabra de Dios en Romanos capítulo 12, verso 15, la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice: gozaos con los que se gozan. ¿Y qué dice? La nueva versión internacional dice: llorad con los que lloran y ríe con los que ríen. Ahora, la palabra de hoy le puse un llamado a la empatía y a la integridad. Escuche bien, un llamado a la empatía y a la integridad. Mire, muchos de nosotros hemos interpretado mal este texto. Quiero que me preste atención porque es necesario que aprenda. Dígale al que tiene a su lado: voy a aprender hoy. Voy a aprender hoy. ¿Sabe qué? Hemos interpretado mal este texto. Lo hemos interpretado tan mal que pocos son los que se sientan a llorar con los que lloran, y pocos son los que se ríen con los que ríen. Aquellos que se están riendo les decimos que son locos, o si se están riendo por mucha dicha, decimos que qué habrá hecho, a quién habrá estafado, en dónde se habrá metido. Porque es la manera en la que nosotros pensamos. Pero cuando la palabra de Dios dice llora con los que lloran y ríe con los que ríen, tiene un significado profundo dentro de la palabra. Escuche bien, para muchos no está bien interpretado, no lo han interpretado como es. Porque llegamos al punto de pensar de que tenemos el derecho, escuche bien, que tenemos el derecho de juzgar a otros por lo que están viviendo. Imagínese usted, cuando vemos a alguien pasando por una situación difícil, no lloramos con él, juzgamos. ¿Qué habrá hecho? ¿En dónde se habrá metido? ¿Sabe Dios qué mal fue el que hizo? Y constantemente juzgamos a otros. Más que mostrar el amor de Cristo, mostramos el odio de Satanás sobre cada uno. Ay, ay, ay. Entonces tenemos por costumbre aplicar lo que dice Juan capítulo 9. Vamos a hacer silencio. Juan capítulo 9, verso 1. Vamos a leer. Mire lo que dice. Juan capítulo 9, verso 1. Si ya lo tiene, me dice amén. Si no, lo busca. Juan capítulo 9, verso 1 dice: una vez estaba Jesús caminando y vio un hombre que era ciego. Ahí está.
que era ciego de nacimiento, dice. Sus seguidores le preguntaron, ¿qué le preguntaron? Maestro, este hombre nació ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Fíjense en esto, nadie dice, nadie se compadece, nadie tiene una palabra de aliento para el hombre, sino de una vez buscamos a quién señalar, buscamos quién es el culpable, buscamos juzgar de dónde viene el pecado, de dónde viene la transgresión, de dónde viene la situación. Y hay cosas que pasan en tu vida que no necesariamente provienen del pecado. Hay circunstancias que van a suceder en tu vida que no necesariamente sea porque te portaste mal o porque ofendiste a Dios. Hay circunstancias económicas que van a venir a tu vida y no necesariamente porque Dios amaneció con el sol del lado equivocado y dijo, bueno, vamos a mandarle una situación económica fuerte a mi hijo porque quiero verlo pasando trabajo. Dios no es así. La palabra de Dios dice que toda buena dádiva, es decir, todo lo que Dios da, todo lo bueno que te pasa, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Entonces no podemos atribuirle a Dios cosas que no le pertenecen a Él. Pero nosotros venimos a juzgar, siempre venimos a señalar, ay, ¿qué habrá hecho? Por eso fue que los discípulos, caminando aún con Jesús, en lo que vieron al ciego de nacimiento, lo primero que preguntaron fue, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y la palabra de Dios dice que Jesús le dijo, ni el uno, ni el otro, sino para que la gloria de Dios fuera manifiesta. Hay cosas que tú estás viviendo que no es porque simplemente el enemigo la agarró contigo, sino que estás viviendo tu momento difícil, pero espera, porque la gloria de Dios está por manifestarse en ti, la gloria de Dios está por venir a tu vida, está por cambiar tu circunstancia, tu situación. Yo no sé qué puedas estar pasando, pero si Dios te citó hoy a este lugar, es para decirte que tu problema hoy, a partir de este momento, está en las manos de Dios y está preguntándote, no te preocupes más, porque yo tomaré el control de aquello que te angustia y te preocupa. Dígame amén si lo cree. Ahora, ¿sabes que cuando tú pasaste por alguna situación cuestionable, la verdad es que tú no querías que te juzgaran, o sí querías que te juzgaran? ¿Querías que te señalaran como el pecador? ¿Querías que te marcaran como la persona que es inicua, que no está digna de Dios? Cada vez que nosotros pasamos por una situación difícil, lo que menos queremos es que nos señalen. Lo que menos queremos es que nos marquen. Lo que menos queremos es que nos digan y nos repitan una y otra vez las cosas que hicimos. Por eso dice la palabra en Gálatas capítulo 6, verso 1, póngala allí, que es una palabra poderosísima. Dice, si alguno fuere hallado en alguna falta, dice, vosotros los que sois espirituales. No dice, juzgadlo, buscar de dónde vino el problema, anda a buscar al pecador, anda a buscar a aquel y averíguate qué fue lo que pasó, anda a chismear a ver quién fue el que se metió donde no se tenía que meter. No, Señor, la palabra dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Y lo tremendo es que tú no vas a restaurar a alguien diciéndole otra vez en lo mismo, mija, ¿hasta cuándo? Porque así queremos restaurar nosotros a la gente, marcándole el pecado más que la misericordia por la cual Dios lo llamó. Y la verdad es que muchos de los que juzgamos estamos cubiertos por la misma misericordia que está cubierto aquel que tú tienes que restaurar. Y a veces no nos damos cuenta porque es más fácil ver. Pero mi pastor me enseñó que cuando uno señala, hay 3 que te acusan o que te señalan a ti y 1 que te acusa en el cielo. Entonces hay cosas que nosotros debemos cambiar. Dígale al que tiene a su lado, debemos cambiar esta perspectiva de esta palabra. La palabra del Señor dice, llora con los que lloran y ríe con los que ríen. Restaurarle con espíritu.
¿Sabe cómo restaura hoy en día la gente? Le dice, ¿otra vez tú en el mismo? ¿Hasta cuándo? No puede ser como yo, que he estado íntegro delante de Dios. ¿Y dónde está esa palabra que dice que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener? Y a veces creemos tan santos que como la palabra que le prediqué hace 2 semanas, el que cree estar firme, tenga cuidado de que no esté dando el pie en falso. Es por eso que llorar con los que lloran, reír con los que ríen, hay una profundidad en esa palabra. Hay una profundidad. Ahora, nadie quería cuando estabas pasando por tu situación que te vieran decirte o que te lleguen y le dicen, porque mira, cuando los cristianos tienen un particular, que cuando alguien está en aflicción, lo primero que le botan es un texto bíblico. Lo segundo que le botan es, yo sé que la sangre de Cristo te va a cubrir. Epa, el que está necesitado, eso no lo entiende. La empatía va a ser lo primero que va a cambiar su vida. Cuando tú le muestres tu humanidad. ¿Sabes qué hacía Cristo siempre? Mostrar su humanidad. Cuando Él fue al monte Getsemaní, Él no fue solo escondido. Dice la palabra que Él escogió a unos discípulos y se los llevó con Él. Y lo vieron allá angustiado, pero Él nunca escondió su angustia. Él nunca escondió su humanidad, porque la única forma de que tú entiendas o de que la persona que tú estás ayudando entienda la situación o te pueda comprender lo que tú le estás hablando es que tú le muestres que tú eres tan débil como él. Pero esta parte no nos gusta. No nos gusta mostrar la debilidad. No nos gusta decir que somos tan pecadores como cualquiera. No nos gusta decir que fallamos, que estamos a merced de la falla. No nos gusta decir que hay situaciones. Escucha bien, nada más que te dijeran falto de fe, que te dijeran para soportar o que fuiste muy débil. Lo único que espera una persona caída es que lo escuchen y le den un buen abrazo. Y le digan, no te preocupes. Y que le digas, no te preocupes. Un día yo estuve así, el Señor me levantó y si lo hizo conmigo, contigo también lo va a hacer. Eso va a cambiar la perspectiva de cualquier persona a la que tú le estés dando palabra. Pero tenemos que aprender, escucha bien, este texto no es para juzgar, sino para compartir nuestra humanidad, nuestras fallas con otros. Cuando tú muestras tu fragilidad en una persona que está frágil y débil, le estás dando a entender que tu fortaleza no viene de ti, sino del Señor. Por eso dice la palabra que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay fuerzas que ya tú no tienes. Hay momentos de tu vida en donde ya no vas a poder más, pero hoy te está diciendo el Señor, hace rato que tú no estás caminando con tu fuerza. Hace rato que yo estoy levantándote y llevándote de la mano, ministrándote y haciéndote caminar y dar pasitos como bebé y llevándote hacia el lugar de promesa que yo tengo destinado para ti. No sabemos a veces lo que la gente está viviendo para ir a juzgar directamente. Ahora, el detalle está en que muchos que llegan a Cristo piensan que el cristiano no debe lidiar con el dolor y están tan equivocados. Queremos tener una vida en Cristo, una vida sin dolor. Pero ¿por qué a mí me tiene que pasar esto? Si yo le sirvo al Señor, si yo me casé correctamente, si yo elegí un cristiano, si yo hice esto, hice lo otro, si yo diezmo y ofrendo, ¿por qué me pasa esto? Escucha bien, hay una sola forma en la que el hombre aprende y es a través del dolor. Hay cosas en tu vida que van a pasar porque el dolor te va a enseñar. Si no, veamos los hombres de la Biblia, ¿cuánto dolor no pasó David? 3 hijos muertos. ¿Cuánto dolor no pasó David cuando el hijo se le levantó y agarró y se acostó con todas sus mujeres? A la luz de toda la nación. ¿Cuánto dolor no pasó David al ver toda la situación por la que le tocó metido en una cueva con los peores porque el rey de Israel lo perseguía para matarlo?
Ahora tú piensas que vas a tener una vida en Cristo sin dolor. Y te tengo una noticia. El dolor es lo que te va a hacer llegar a tu lugar de promesa. No va a ser al revés. Hay que entender que la vida está llena de muchas etapas. Escucha bien, de temporadas, circunstancias, situaciones y también de dolor. Yo por mucho tiempo le pregunté a Dios, aunque no era cristiano al principio, antes, pero muchas veces le pregunté a Dios, ¿por qué mi papá tenía que dejarme después de las vacaciones en la casa de mi mamá? ¿Por qué no se podía quedar conmigo? Y por mucho tiempo ese dolor tocó mi corazón. Por mucho tiempo ese dolor fue fuente de preguntas sin contestadas. Por mucho tiempo ese dolor fue la fuente de acusaciones para mí mismo. Por mucho tiempo ese dolor fue la fuente de empezar a marcar mi vida con circunstancias que no venían o que no estaban dentro de lo que Dios quería conmigo. Pero las cuales debes entender que todas hacen parte de la vida. No podemos quitar y decir yo quiero esta parte de mi vida y esta no. Voy a vivir la parte buena y la fiesta y voy a vivir el gozo, pero no quiero vivir el llanto. Y te voy a decir algo, si hay algo que nosotros todos tenemos seguros aquí, más que las finanzas, más que los padres, más que cualquier cosa, es la muerte. ¿Y sabes cuándo llora uno? Cuando alguien se muere. Es por eso que hasta ese dolor es necesario en nuestras vidas. Pero para nadie es un secreto que el dolor es una parte que nadie le agrada vivir. Pero cómo nos gusta cuando aprendemos de él. Pero todo lo que pasa en nuestras vidas tiene una razón de ser. Todo. Mira, por mucho tiempo, cuando yo llegué a la iglesia, mi pastora me decía, tú tienes que ver a Dios como tu padre. Eso para mí era un insulto y una falta de respeto. Porque yo nunca tuve un padre y yo no sabía cómo lidiar con Dios como mi padre. Y usted no se ha dado cuenta, pero el objetivo principal del enemigo a nivel del mundo es dañar la figura paterna. Porque a lo que daña la figura paterna automáticamente daña la figura de Dios en tu vida. Por eso es que si tú tienes un padre que vive contigo, sea bueno o malo, echadito a perder, sirva poco, sirva menos, dele gracias a Dios porque por lo menos está allí y hace la figura que para muchos no existe. Y el enemigo viene a destruir todo esto. Y por mucho tiempo me hice preguntas y mi pastora me decía, tienes que verlo como tu padre. Y yo decía, pero si nunca he hablado con mi padre, ¿cómo voy a verlo como un padre? Si no tengo temas de conversación con mi padre, ¿cómo voy a hablar con Dios? ¿Y sabe qué? Me tocó aprender, me tocó conocerlo, me tocó saber que Él podía hacer conmigo algo diferente. Me tocó ver su gloria, me tocó ver cómo intervenía en mi vida en áreas que yo no le había pedido, pero que sabía Él que yo tenía la necesidad. Tocó mi corazón en dolores que yo ni siquiera sabía que existían. Tocó mi vida en lugares y en momentos en donde más la necesitaba. Y ahí fue donde yo empecé a conocer al Dios vivo que usted tiene, al Jehová de los ejércitos que pelea por usted, que se levanta todos los días a decirle, estoy contigo y no temas. Pero todo lo que pasa en la vida, tiene que saber que en algún momento vas a sentir dolor. Cuando miras la Biblia y miras la vida de los hombres de Dios, te das cuenta que no hay ausencia de dolor. Lo más parecido a un sufrimiento, pues el dolor es parte de ella y no hay manera ni de mitigarlo, ni de aplacarlo, ni de desaparecerlo. Cuando tú conozcas una persona que te diga, yo nunca he sufrido, eso es un mentiroso. Porque eso nunca pasa.
La única forma de conocer verdaderamente a Dios en nuestros peores momentos. La vida está llena de momentos de gozo y de sufrimiento y debemos aprender a manejarlos. El sufrimiento no debe destruir tu integridad, sino que por el contrario, deben fortalecerla. Ahora escuche bien lo que le voy a decir. Es muy importante cuidar nuestra integridad, porque esa va a ser la que nos va a sanar de cualquier dolor que estés pasando en cualquier momento de tu vida. Ahora, hay gente que dice, vamos a cuidar el altar, cuidemos el altar. Y pocos se preguntan por qué o para qué hay que cuidar el altar. ¿Qué objetivo tiene cuidar el altar? ¿Qué fin tiene cuidar el altar? ¿Para qué cuidamos el altar? ¿Sabe qué? Le voy a decir algo. De nada nos sirve cuidar este lugar cuando no cuidamos nuestro corazón. Porque el problema no es estas tablas que nosotros armamos aquí para que se vieran bonitas. Esto simplemente son tablas, son adornos, son medios, son amplificadores, son instrumentos. Lo importante no es lo que se hace en el altar, lo importante es lo que usted recibe del altar. Gracias, papá. Ahora, mucha gente piensa que cuidar los lugares es importante, pero cuando usted lee en Hechos capítulo 7, verso 48, la palabra del Señor dice que Dios no habita en lugares creados por las manos del hombre. Le voy a decir algo. Esto es un altar cuando nosotros estamos arriba de él. Porque el Espíritu Santo no mora en tablas, mora dentro de nosotros. Somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Lo que quiere decir que cuando usted se monta aquí, la integridad suya tiene que guardarla en usted. Escuche bien. Mientras más critico al que se sube en un altar, debería estar más bien guardando mi corazón, no criticando al que se subió o al que dejó o al que no hizo. Debería estar guardando mi corazón si yo no estoy encima del altar, porque muchas veces criticamos al que se sube en el altar y a veces está mejor en el corazón que tú que estás allá abajo. Y es por eso que es importante que nosotros guardemos nuestro corazón. Escucha, muchas veces cuidamos más un templo físico que nuestro propio corazón, que es donde mora el Espíritu Santo. Y la palabra en Proverbios capítulo 4, verso 23 dice, y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No guardemos la integridad de los sitios físicos, sino guardemos la integridad de la morada del Espíritu Santo. Dios te está haciendo un llamado a cuidar tu interior, a cuidar lo profundo de ti. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué hay dolor? ¿Por qué hay angustia? ¿Por qué hay tantas situaciones en la vida del hombre? Y la verdad es que el hombre tiene que lidiar con muchas cosas. Nosotros lidiamos con fantasmas desde que somos niños. Lidiamos con circunstancias. ¿Por qué lidiar con gente que llora? ¿Por qué lidiar con gente que tiene tantos problemas? ¿Por qué lidiar con gente dolida? Porque la verdad es que un día nosotros fuimos solo eso. Problemas, dolor, angustia, gente dolida. Y un día hubo uno que se levantó por nosotros para que Dios sanara a través de él nuestro corazón. Y yo creo que todos nosotros debemos estar dispuestos a sanar el corazón de nuestro prójimo. Dígame amén. Pero fíjate, a la verdad es que un día fuimos niños y muchos son los fantasmas que asustan a los niños. Muchos. Y aún sigues viviendo con esas heridas que desde niño y ahora en adulto muchos siguen llevando los fantasmas de la niñez.
Mira, en estos días escuché a un psicólogo que él dijo que él tenía una herida tan profunda en su corazón, tan profunda, que la única forma que él halló para sanar su corazón fue escribirle una carta al niño que fue. Y dice que él empezó a escribir la carta y que cuando empezó le dijo: querido Marcos, sé que en este momento tienes 6 años y puede que estés pasando por tu niñez, puede que tu vida sea feliz, pero cuando tengas 11, 12 años, 13 años, vas a vivir momentos que te van a doler, pero tranquilo, porque aunque todo no va a ser como tú quieres que sea, algo va a ocurrir en tu futuro. Y dice que él empezó a escribir su carta. Y dice que le decía: Marcos, acuérdate que te va a doler cuando tu papá te traiga en las vacaciones y se vuelva a ir. Acuérdate que te va a doler todos los procesos que te tocó vivir, las peleas que muchas veces viste que tu papá y tu mamá tuvieron. Recuérdate los momentos en donde la escasez tocó tu vida. Recuérdate los momentos de vergüenza. Recuérdate todo esto. Y dice que él empezó a escribir la carta. Pero mientras él estaba escribiendo la carta, le decía o se decía a sí mismo: te pido perdón, porque mucho tiempo me tocó caminar con tus heridas, las que tomaste cuando eras un niño. Pero hoy te escribo esta carta para que sepas que un día mi corazón o tu corazón conocerá a un verdadero Padre. Conocerá a alguien mayor. Conocerá a alguien maravilloso que se acordará de ti todos los días, que no te dejará solo, que siempre estará contigo, que abrirá puertas que nadie podrá cerrar, que te bendecirá, que hará de ti algo maravilloso, que te levantará como un predicador, que hará contigo cosas que ni tú te imaginas, que tendrás una familia y que esa familia va a ser hermosa y que vas a tener una esposa y que primero vas a tener una niña. Y así automáticamente el hombre fue narrando toda su vida. Y cuando terminó de escribir la carta, le puso firma Marcos el adulto. Dice que después que pasó todo eso, se dio cuenta que había tantas heridas de niño, tantos fantasmas del pasado, que le tocó cambiar y reconocer que había demasiado por qué agradecer. Porque habían tantos fantasmas que le pudieron haber truncado la vida, pero un día llegó Dios para quitar todos esos fantasmas y darte un caminar total y completamente seguro bajo sus alas. Cuando yo vi todo esto, que yo escuché todo lo que él había escrito, me llamó muchísimo la atención. Y yo hice el ejercicio conmigo mismo, por eso fue que yo le estoy narrando hoy. Y empecé a pedirle perdón a aquel niño por haber tomado decisiones de las cuales pues hoy me pudiera arrepentir. Empecé a dejar muchos fantasmas cuando llegué a Cristo Jesús. Abandonar fantasmas que atormentaban mi vida durante mucho tiempo. A dejar fantasmas que golpearon lo que yo creí era mi seguridad. Si pudiésemos ver esta parte de la vida de la gente, donde se dañaron, donde fueron golpeados, donde quedó la marca de ese aguijón, que hasta ese día, hasta el día de hoy sigue haciéndose presente día con día, las cosas cambiarían. ¿Sabe qué? Hay momentos en los que nos cuesta ayudar a la gente, porque son gente adulta. Pero basta que nosotros podamos tomar y preguntarnos quiénes fueron antes de ser adultos.
Y quizás no fue un adulto siempre, sino que primero fue un niño. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Y en este caso voy a hablar. Tráemela a ella. Mami, vení. Vení conmigo. Imagínese que cuando usted vaya a ayudar a un adulto, no lo vea como un adulto, sino que lo vea como un niño. En estos días estábamos saliendo de mi casa y en la esquina había un niño llorando y mi esposa enseguida que lo vio llorando se paró y se fue para allá. Porque todos estamos dispuestos a ayudar a un niño. Todos estamos dispuestos a hacer cosas que no nos imaginamos por un niño. Pero a veces por los adultos no queremos hacerlo. Y sabe que los adultos en algún momento de su vida fueron niños. Y a veces cuando los vamos a ayudar tenemos que verlos como si fueran niños. Y le aseguro que su perspectiva de las personas va a cambiar. Y ahí le dará ganas de ayudar hasta el que usted no quiera ayudar. Porque usted sabe que en algún momento de su vida, aunque haya sido muy malo, hubo inocencia. En algún momento de su vida hubo un daño que lo hizo ser la persona que de adulto es. En algún momento de su vida hubo un golpe, hubo una fractura en su corazón que lo hizo ser el adulto que en ese tiempo es. Y muchas veces nosotros tenemos que imaginarnos a los adultos como si fueran niños para que podamos ayudarlos siempre. Es así como nosotros tenemos que aprender. La palabra del Señor dice que un día se acercaron los niños a Jesús. Y cuando se acercaron, los discípulos lo apartaban de Jesús. Y Jesús dijo: dejad los niños venir a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Y dijo: de cierto os digo que nadie que no se haga como uno de estos chiquiticos heredará el reino. ¿Y sabe qué nos está pidiendo Dios? Que volvamos a ser como niños. Vaya, para que se me mate. Las heridas del pasado influyen en nuestras decisiones en el presente. El rechazo, el desprecio, las frustraciones, los traumas de la infancia pueden generar inseguridades en el adulto de este tiempo. Dios sana y restaura. Ponme allí Isaías 61:1, por favor. Para que usted sepa a dónde Dios lo ha enviado. ¿Por qué está en este lugar? Isaías 61:1. ¿Por qué vine yo a este lugar, Señor? Y allí podemos verlo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Nosotros pensamos siempre que tenemos que predicarle al que ya conoce la palabra, al que está descarriado. Y la palabra del Señor dice que tenemos que llevar las buenas nuevas a los abatidos. ¿A quién más? A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos. Apertura de la cárcel. Dios no te está pidiendo cosas mayores. Cuando yo llegué a Cristo Jesús le preguntaba a mi pastor: pastor, ¿qué puedo predicar yo si yo no me sé la Biblia? Y el pastor me habló algo que es una realidad. El pastor me dijo: predica de lo que Dios está haciendo en ti. Y sabe que a veces nos aprendemos tanto la palabra que se nos olvida predicar de lo que Dios está haciendo en nosotros.
y predicamos bastante de lo que es la palabra, la palabra, la palabra. Pero no le decimos al mundo de cómo Dios restauró tu corazón, de cómo cambió tu relación con tu esposo, con tus amigos, con tu familia. No contamos de cómo milagros financieros han venido a tu vida, de cómo muchas veces estuviste perseguido por situaciones difíciles y hoy Dios te ha dado paz por en medio de la tormenta. Si usted me quiere preguntar a mi pastor, ¿cuál sería la mejor prédica para llevarle a mis vecinos? Predique de lo que Dios está haciendo en tu corazón. Ahora, voy a terminar. Dios nos formó con un propósito específico. ¿Sí me entendió lo que le estoy diciendo? Con un propósito específico. Todo lo que tú has sufrido hasta el día de hoy es lo que Dios va a usar para que tu ministerio se eleve por encima de las nubes. Todo lo que tú has pasado hasta el día de hoy es lo que Dios va a usar para levantar tu ministerio. Es tanto así que cada cosa que vivimos son parte de la formación de hacia dónde el Señor te va llevando poco a poco. Ahora, hay algo que debes entender. Dios siempre va a tener todas las cosas controladas. Incluso aquellos procesos que te dolieron, pero que nos formaron. Todos estamos siendo formados en alguna área de nuestras vidas. Hay gente que ha vivido vidas casi perfectas, pero cuando llegan al Señor, el Señor igual los va a agarrar, los va a meter en el molino, va a molerlos y va a volverlos a levantar como el trigo. Ahora, usted no se da cuenta, pero dentro de la historia de la Biblia hay un hombre llamado Pablo. Y la gente piensa que Pablo fue bueno después que empezó a servir al Señor. Y resulta que Dios guiaba a Pablo durante toda su vida. La palabra del Señor dice que los discípulos echaron suerte para escoger el último discípulo, porque uno había fallado. Pero al final Jesús tenía destinado quién era el que iba a escoger como su último discípulo. Pero Pablo fue guiado durante todo su proceso de formación. Pablo fue elegido para que tomara una nacionalidad griega, para que se instruyera como griego, para que se preparara como israelita, para que estudiara los libros de los israelitas, para que hablara como los israelitas, pero también fue llevado a los romanos, para que hablara como los romanos. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque los romanos no iban a escuchar a cualquier persona, sino a aquellos que habían estado preparados. Así como Moisés. ¿Por qué Moisés fue sacado de su familia? ¿Por qué Moisés fue llevado a un palacio? Porque todo el pueblo de Israel estaba siendo cautivo, no solamente de cuerpo, no solamente físicamente. El pueblo de Israel ya era cautivo de mente. Y el problema más grande no es liberar a una persona de las prisiones, es que las prisiones salgan de su cabeza. Pablo no era esclavo, Pablo no era un sometido, porque él tenía nacionalidad griega, lo que quiere decir que él era judío, pero también era libre. Él no estaba bajo el yugo de los romanos, porque era un hombre libre, porque tenía nacionalidad griega. Y nosotros a veces tenemos que darnos cuenta que todo el proceso de Pablo no solamente fue después que conoció a Cristo, sino desde su nacimiento. El Señor le fue preparando a Pablo en un proceso hasta que llegara su tiempo de hacer la voluntad de Dios. Quiere que se lo demuestre por la palabra de Dios, porque así es que debe demostrarse las cosas. Léalo conmigo. Hechos capítulo 9, verso 15. Mire lo que dice Hechos capítulo 9, verso 15. ¿Lo tenemos o no?
El Señor le dijo, ¿qué le dijo? Ve, porque instrumento escogido me es este. Pero Él especifica, para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? De los judíos. Los discípulos le estaban predicando, pero solo a los judíos. Y Él dijo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Pablo era una persona preparada, se podía sentar con un rey y se podía sentar con un pescador a predicarle de la misma forma. Y hay partes de tu vida que aunque te han dolido, no te han gustado, no te han agradado, no te han hecho bien, tú piensas que hay partes de tu vida que quieres borrarla. Te tengo una noticia, todo eso que viviste fue el proceso que Dios necesita que tenías que vivir para que hoy Dios te pueda usar en un ministerio poderoso y en un llamado sobrenatural. Cuando nos ponemos a evaluar la vida de José también fue una vida bastante sufrida. Nada más cuando a ti te rechaza tu familia, es suficiente para tú sufrir. Cuando a tu familia te da la espalda, cuando tus hermanos te odian, cuando te tiran en una cisterna, cuando te venden como esclavo, cuando vas a la cárcel, injustamente. Pero lo importante, como le dije, no es lo que hagamos en el altar, sino el corazón que tenemos cuando lo hacemos. José vivió una vida de traición y dolor, injusticia, de procesos, pero todo esto lo formó para lo que Dios haría con él, que era gobernar todo Egipto y alimentar no solamente su casa, sino unas grandes naciones. No podemos ir en contra de Dios, de lo que Dios diseñó para nosotros. David fue un gran guerrero, ¿sí o no? David fue un gran rey. Pero el mayor anhelo de David no lo pudo cumplir. El mayor de los anhelos de David era construirle casa al Señor. Y la palabra dice que Dios le dijo, no vas a construir casa. Y le dijo, tus manos están muy manchadas de sangre para que tú me construyas casa. A veces debe entender usted que usted abre camino no para usted, sino para sus generaciones. Aprender a ser empáticos con los demás sin juzgar. No permitir que el dolor nos haga perder nuestra integridad. Termino con esto. Reconocer que Dios nos diseñó con un propósito único. Dígale al que tiene a su lado, yo no me parezco a nadie. Yo no tengo que ser como nadie. Porque Cristo me ha hecho vivir mis procesos para darme específicamente un trabajo para mí. Todo lo que tú viviste fue para que específicamente tú entiendas que Dios te tiene destinado para algo específicamente creado para tu vida. Entender que nuestras batallas pueden preparar un camino para futuras generaciones es muy importante. ¿Sabe qué? Hay que tener un corazón como el de José. Ponme allí Génesis 50:20. Cuando llegaron sus hermanos, frente a José, José no le reclamó, no los condenó, no los persiguió. José les dijo estas palabras. Le dijo, vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Sabes cuántas personas han pensado mal contra ti? ¿Sabes cuántas personas te han tratado mal, te han humillado? ¿Sabes cuántas personas te han perseguido, te han hecho daño, te han hecho sentir dolor? ¿Sabes cuántas personas han marcado tu corazón, tu vida y lo que tú eres? ¿Sabes cuántas decisiones malas has tomado en base a la gente que te ha dañado?
¿Sabes cuántas veces tu corazón no ha amado simplemente por heridas que en él existen? ¿Sabes cuántas veces has tomado decisiones malas? Y José le dijo esto: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hoy a mi vida llega gente que tampoco han tenido un padre con ellos. Y uno se pregunta, ¿por qué? Hoy a mi vida llega gente que sus padres les han hecho daño. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque simplemente ese es el ministerio que Dios nos ha regalado en esta iglesia. Restaurar la gente mostrando nuestra humanidad. No se muestre perfecto, no se muestre infalible. Muéstrese como es, como Dios lo rescató y como Dios lo llamó. Dentro de todo lo que has vivido, es mejor entender que todo lo que estás viviendo hoy, sea proceso, sea dolor, sea angustia, en un momento dado se volcará para tu bien. Y todo aquello, escúchame bien, como dice Romanos capítulo 8, y las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Póngase de pie. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Ajá. ¿Qué tiene? Ya voy a orar. Le digo a todos los que nos ven a través de las redes sociales, no dejen que las circunstancias los apabullen de seguir su ministerio. Dios los ha guiado, los ha instruido para que entiendan que Él tiene un propósito contigo. Y todo lo que has vivido, todo lo que has vivido hasta hoy, Dios lo usará para tu bien. Dios bendecirá tu vida y cambiará todo lo que está pasando en tu vida hoy. Lo cambiará y lo transformará. Y te hará entender que Él estuvo ahí contigo. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Aleluya. Adore a Dios, adórelo, adórelo. Oh, santo eres Dios. La gente piensa que adorar es cantar. Adore a Dios. Adórelo, adórelo. Oh, santo eres Dios. Que lo que pasó en tu pasado no defina lo que va a ser tu futuro.